Amigas y amigos, con motivo de la divergencia surgida entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia por recientes decisiones de este último, la democracia y el Estado de Derecho venezolanos fueron sometidos a prueba. La reacción de una oposición como la venezolana, acostumbrada a asumir los temas importantes sin talante democrático y buscando siempre los atajos, se puso en evidencia una vez más por el tono que le imprimió a la actitud que adoptó ante el hecho, una discrepancia de carácter jurídico contra fondo político. Saltó en la oposición de inmediato el resorte desestabilizador. Lo mismo sucedió, como tenía que ser, con los integrantes de la conjura internacional contra el país. De inmediato se hicieron eco de que se había producido un golpe contra el Parlamento, que confirmaba que Venezuela estaba gobernada por una dictadura y liderizados por el inefable Luis Almagro, redoblaron la ofensiva contra el país, anunciando que ahora sí aprobarían la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. El aquelarre se expresó agresivamente en las redes sociales el pasado viernes 31 de marzo con el propósito de crear angustia en la población. Esa actitud de los medios estuvo potenciada por las declaraciones tremendistas de líderes opositores que irresponsablemente formularon claros llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que se pronunciara, o sea, a dar un golpe de Estado para impedir que se consumara la violación de la Constitución. Más allá de las opiniones personales que se han emitido, todas muy respetables, lo cierto es que en ningún momento hubo un golpe contra la Asamblea Nacional. Hubo divergencias propias del debate democrático, pero no la ruptura que denunció la oposición y su instrumentada compañía en el exterior. Todo lo contrario, el sistema constitucional y democrático venezolano reaccionó cuando el presidente Maduro convocó de urgencia al Consejo de Defensa de la Nación para precisar las diferencias Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia y corregirlas de inmediato. En otras palabras, que la situación se resolvió a través de los canales que consagra la Carta Magna, quedando demostrado con este episodio que en Venezuela funcionan las instituciones, que los poderes públicos gozan de autonomía y que cualquier situación anómala que se plantee se corrige a través de los órganos competentes. En fin, las instituciones operaron con ejemplar eficiencia, dando una demostración de responsabilidad que seguramente no existe en muchos países que pretenden darnos lecciones de democracia y de respeto a la Constitución. También la reacción del pueblo fue ejemplar, actuó con serenidad y no se dejó manipular por las redes ni por el tono incendiario de los líderes opositores. Por si había dudas al respecto, lo demostró cuando no atendió una marcha el 1 de abril en el este de la ciudad. Apenas un raleado millar de personas atendió el llamado en esa oportunidad. Está comprobado que la violencia no tiene poder de convocatoria, que la alternativa es la paz y que la vía para alcanzarla es el diálogo. Pausa y al regreso converso con el sacerdote jesuita, doctor en teología y párroco de la iglesia de San Francisco de Caracas, Numa Molina. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado hoy es el sacerdote jesuita Numa Molina. Él es doctor en teología y párroco de la iglesia San Francisco de Caracas. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Una vez más acá. Sí, me alegra mucho que estemos aquí de nuevo y sobre todo en este tiempo que es como por supuesto, tan especial, ¿no? En estos días de reflexión, ¿no? Sí, días de reflexión. De mucha espiritualidad. De mucha espiritualidad y como días para poner las bases del cristianismo que estamos necesitando. Un cristianismo que tiene que ver con el Cristo vivo, resucitado. Una pregunta, padre. ¿Cómo es el católico venezolano?
Bueno, mira, el católico venezolano fundamentalmente, tal vez por la misma herencia, la evangelización, la catequesis inicial que se dio, se queda mucho en el cumplimiento de preceptos, en devociones. De algún modo, el católico que tiene que ser cristiano, que está llamado a ser cristiano, porque no basta ser católico. O sea, ser católico es pertenecer a una religión, la católica, pero ese católico es cristiano, o sea, vive como Jesús, se parece a Jesús en algo. Claro, hay cosas muy hermosas en el catolicismo también, que están como ahí, que forman parte de la vida de los católicos cristianos de Venezuela, que es la solidaridad, el cariño, la fraternidad, el servicio al vecino, al hermano. El católico venezolano tiene mucha ternura. El venezolano es muy tierno. Por eso es que la gente cuando viene dice que somos muy acogedores, porque somos muy ganados para la ternura. Padre, ¿usted no cree que el católico venezolano es atípico? Sí creo, claro que sí. Porque fíjese usted, una observación, ¿no? Es poco practicante, pero es creyente. Y al mismo tiempo desarrolla una capacidad de independencia en la política. Aquí la mayoría de los chavistas son católicos, por ejemplo. Sí. Ese es un dato muy, muy importante, ¿no? Una gran mayoría. Ese es un dato importantísimo que hay que tomar en cuenta, que la iglesia venezolana a nivel de lo institucional debería tomar en cuenta, ¿no? Porque un alto porcentaje del chavismo es católico, estadísticamente está comprobado. Yo no sé si está entre el 75-80%, ¿no? Según unas estadísticas que existen del 2014. Entonces, cuando hablas de religiosidad popular, hablas de catolicismo popular, hablas también de un hombre que es de los sectores populares o de una mujer que tiene un modo de ver político en este momento que vive el país, ¿no? Y eso cuenta, eso es importante tenerlo en cuenta, incluso a la hora de abordar cualquier proyecto pastoral, a la hora de la inserción en medio del barrio. Eso hay que tenerlo en cuenta porque puedes herir susceptibilidades o puedes alejar a la gente. Yo conozco gente que se ha alejado de la iglesia porque se cansan de un discurso político partidista en la iglesia, en las homilías, en un momento como el de la homilía, que es tan importante para la catequesis y para la formación del pueblo en cuanto a la palabra y la vivencia de la palabra. Eso tendría que ser como lo esencial de la homilía en una Eucaristía. ¿A qué atribuye este padre ese distanciamiento que hay en el mensaje, en las relaciones de la jerarquía católica y del pueblo católico? O del pueblo chavista, mejor dicho. Lo primero es que tal vez no hemos caído en la cuenta que la cercanía al sujeto es fundamental en todo proceso pastoral y que la gente valora a aquellos líderes políticos, religiosos, que se acercan a ellos. Cualquier personaje con influencia pública, diríamos, cualquier personaje público, que tenga como elemento fundamental de su trabajo el acercarse a la gente, y no solo acercarse por aparentar, como por hacer un poco de teatro, diría yo, no. Aquel líder que se acerca porque quiere al pueblo, además porque viene del pueblo, muchos de ellos, porque se da el caso de gente que han alcanzado un liderazgo político, vienen del pueblo, pero después no quieren volver al pueblo. Vienen del barrio, pero no vuelven al barrio, son de origen del barrio, pero ya no son del barrio, ¿no? La gente eso lo valora muchísimo, y cuando te alejas de ellos, cuando pretendes desde una oficina
desde un curul, desde cualquier espacio de escritorio, llegarle a la gente, no, mira, no basta, no basta el Twitter, no bastan las páginas web, no bastan los correos electrónicos, ni los mensajes de texto. Hay que llegarle al pueblo, hay que estar con ellos. Por eso el Papa Francisco está desde hace rato insistiendo en lo de la iglesia en salida, que no es otra cosa sino que yo me ponga en camino, como dijo Jesús a los discípulos el día de la resurrección, en aquellos días después de la resurrección. Vayan a todos los lugares, vayan por todo el mundo, vayan a todas las aldeas, a todos los sitios, vayan, nos mandó a caminar. Es decir, el misionero es un inquieto, una inquieta. El misionero es alguien que no se queda tranquilo, que está siempre en camino como Jesús. A Jesús no lo encontramos en el Evangelio instalado en un palacio, instalado en una oficina o instalado en una iglesia. Eso vino después, el de instalarse en la iglesia, la costumbre de instalarse en la iglesia. Cuando la iglesia se comenzó a burguesar con el imperio, vino entonces la instalación, pero antes era una iglesia peregrina que caminaba, dígame Pablo y todos los apóstoles. Esos fueron los inicios de la iglesia cristiana, católica que hoy tenemos y que tenemos que volver a eso. Algo, padre, que mucha gente no entiende. El diálogo es fundamental, ¿no? En las sociedades, en los países. En la familia. En la familia, ¿no? Es determinante, ¿no? El diálogo es el hombre, el ser humano, ¿no? Pero resulta que la jerarquía en la iglesia, la conferencia episcopal, tiene actitudes completamente contrarias al diálogo en Venezuela, llegando incluso a discrepar de la actitud extraordinaria del Papa Francisco, que es un predicador permanente del diálogo, y del diálogo asumido por muchos países que piden diálogo en Venezuela. Y aquí en Venezuela, por ejemplo, más del 80% en las encuestas aparece pronunciándose a favor del diálogo. Pero resulta que la Iglesia Católica, que debería ser la institución más dialogante, rechaza el diálogo, se retrae. ¿Qué efecto puede tener eso? Primero que nada, yo creo que el católico venezolano de algún modo se siente no identificado con esa postura de la jerarquía, de sus pastores. Pues yo quisiera... ¿Pero por qué esa postura? Es una postura, primero no es nada nuevo. Ya recordemos que cada 6 meses la conferencia episcopal se pronuncia con un documento cuando se reúnen y desafortunadamente tiene muy poco de pastoral y mucho de político y de político partidista. Y eso sigue ocurriendo. Es decir, esto es parte, este pronunciamiento reciente que hizo la conferencia es parte de los pronunciamientos que vienen haciendo, que yo sí de verdad le pido a Dios que ilumine nuestros pastores para que caigan en la cuenta que nuestra misión y nuestra labor es pastoral, y además por el peligro que eso significa, por lo que puede significar la presencia del pastor orientando al pueblo. Nosotros estamos para orientar al pueblo hacia lo que significa la construcción del reino, la paz, la justicia, la solidaridad, el encuentro. Miren, la Iglesia, según el Vaticano II, está llamada a ser sacramento de Cristo. Y sacramento de Cristo quiere decir ser signo de Cristo en el mundo, ser que la gente cuando vea a la Iglesia diga, esta se parece a Cristo. Cuando hacemos un pronunciamiento de ese tipo, cuando tomamos actitudes de ese tipo, estamos bien lejos de parecernos a Cristo. Por eso la gente en las declaraciones que da el Papa Francisco constantemente se siente tan identificada, los de una ideología y los de otra, porque Francisco es un humanista cristiano que está entendiendo todos los procesos que se están viviendo en el mundo, ojo, porque a veces creemos que es que el Papa está que vive solo preocupándose del problema venezolano. El Papa tiene problemas mucho más grandes y mucho más complejos que el de Venezuela. Sin embargo, el Papa saca su tiempo para enviarnos sus mensajes y decirnos, mire, dialoguen, encuéntrense, cosa que resulta totalmente contraria
a una postura en la que se dice que probablemente, así dice el documento último de la conferencia, que se intuye que se debería ir hacia una desobediencia civil. Eso es preocupante. Claro. Y preocupante también porque yo lo estoy viendo, José Vicente, un poco en el contexto histórico en el que hemos vivido esta última parte del siglo XX. No olvidemos lo que pasó en Ruanda. ¿Qué pasó? En el 94 fue el genocidio de Ruanda, donde murieron más de 800.000 personas entre los Tutsi y una porción bien grande de Hutus que eran moderados, y en ese enfrentamiento tan delicado, tan doloroso entre los Tutsi y los Hutus, la Iglesia jugó un papel determinante. Hubo clérigos y hubo religiosas y religiosos que a través de una emisora, una radiotelevisora que se llamaba de las Mil Colinas, desde ahí se hizo mucha propaganda, también una revista religiosa que llevaba un sacerdote. Desde ahí se promovió el desencuentro entre los Tutsi y los Hutus, que habían vivido siempre en armonía. Se estimuló la violencia. Pues. Se estimuló la violencia a tal punto que incluso se dieron masacres en los templos y en colegios, porque la gente, las víctimas, al verse acorraladas por la violencia, buscaban las iglesias y se escondían en las iglesias, y se dieron casos en que religiosas llamaron a los Hutus, por ejemplo, para que vinieran, que ahí había en esa iglesia había un número de personas, un gran número de personas que estaban huyendo. Tengo entendido que el Papa asumió el tema, ¿no? El 20 de marzo, el Papa se encontró con el presidente de Ruanda, creo que se llama Paul Kane, y le pidió perdón por lo que había sucedido, ¿no? Tengo, por cierto, algún texto interesante del que escribieron los mismos obispos de Ruanda, donde dice: pedimos perdón por todos los males que cometió la Iglesia, nos disculpamos en nombre de todos los cristianos por todos los errores que hemos cometido, lamentamos que hubiera miembros de la Iglesia que violaron su juramento de fidelidad con los mandamientos de Dios. Y agregan: perdónanos por los crímenes de odio en el país, en la medida en la que odiábamos a nuestros compañeros por su origen étnico. No mostramos que somos una familia, sino que nos matamos entre nosotros. Aquí el tema es étnico, pero puede ser político y se puede generar, o sea, igual se puede, entonces es muy peligroso. Después de aquel domingo de predicaciones y de lectura de aquel documento, que vino entonces la violencia en las calles, y yo sentía de verdad mucho dolor cuando veía a mis hermanos de una tendencia y de otra que se están enfrentando, y que hay sangre y que hay heridos y que cualquier cosa peor puede pasar. Yo decía, ¿y quienes invitaron a esto desde sus iglesias no sentirán un poco de culpa por haberlo hecho? Tenemos que hacernos esa pregunta a tiempo, y no que dentro de 30 años tengamos que esperar que el Papa de ese momento pida perdón por los errores que hemos cometido en este momento. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces también. Pienso que la jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana está en mora de pedir disculpas por el comportamiento del 11 de abril. Cómo se comprometió la alta jerarquía con ese movimiento golpista. Hace poquito. No diga. Hace poquito que pasó el 11 de abril apenas. Exacto. Y lo recordamos, y usted usó todavía una palabra que yo le agrego más. Usted dice pedir disculpas. Para un cristiano no le basta pedir disculpas, tiene que pedir perdón. Es pidiendo perdón como se alcanza el perdón.
es cayendo en la cuenta de mi error como yo me crezco. Cualquier persona, cualquier cristiano, sea político, sea un líder religioso, se crece. Eso es pecar y equivocarse es de humanos, dice el refrán. Reconocerlo es de sabios. Reconocer que yo me equivoqué, que soy pecador. Eso, pero muchas veces... Cuesta mucho, ¿no? Sí, cuesta muchísimo porque los cargos y los puestos y las jerarquías, bien sean jerarquías eclesiásticas o militares o políticas, nos van como llenando de un ego y creemos que entonces ahora somos perfectos y que los que tienen errores son los otros. Y resulta que entre más grande sea un hombre o una mujer en espíritu, más tendría que estar abierto a pedir perdón y a reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Claro. A pedir, porque eso lo hace grande y eso es lo que le va a permitir hacerse hermano del otro y entender al otro desde su realidad, desde lo que es. El perdón es necesario, es fundamental. Además, baja en el ser humano esas actitudes, esas conductas en las que de momento puedes estar lleno de un odio que te hace mal, que por dentro te está carcomiendo. Y si lo tratamos de echar afuera por medio del perdón, estoy segurísimo que vas a quedar liberado. Qué cosa tan hermosa es poderse dar un abrazo con el otro y saber que somos amigos desde las diferencias, porque aquí nadie es igual. Hagamos una pausa y al retornar quiero que nos refiera un poco a esa entrevista que usted tuvo con el Papa Francisco en Roma. Participó en una misa y debe tener una serie de vivencias personales muy interesantes, ¿no? Sí. A la vuelta tratamos el tema. Está bien. Estás viendo José Vicente Hoy. Padre, ¿cómo fue esa visita al Papa? Se conoció la noticia en términos generales, pero claro, no hay detalles, no hay mayor información. Sí. Bueno, la visita al Santo Padre pues tiene también sus antecedentes, ¿no? Sabemos que ahorita el superior general de la Compañía de Jesús es Arturo Sosa, es un jesuita venezolano. Pero antes de eso, pues yo había tenido oportunidad de encontrarme con el Santo Padre en visita privada en el 2013, ¿no? Tuve el honor de que él me recibiera un 14 de agosto y de que conversáramos durante una hora, de que habláramos de la provincia de Venezuela, en el sentido de recordarse el de los jesuitas que fueron compañeros de él, uno que es de mi comunidad, que fue su compañero, y hablar de varios temas de América Latina. Eso fue en el 2013. Y claro, el padre Lombardi, que fue su vocero hasta hace poco, Federico Lombardi también es un gran amigo mío. Yo lo conocí en mis tiempos de estudiante en Roma y tuvimos muy buena amistad y luego la retomamos en la oportunidad que nos vimos en Roma cuando esa visita que hice al Santo Padre. Y de ahí viene pues un poco la relación. Yo le avisé a él que estaría seguramente por Roma en los primeros días de enero, pues en los primeros meses de este año, 2017, en esa oportunidad que hablamos y que hablamos por teléfono. Y entonces, y habrá gente que se pregunta, ¿por qué el padre no habla por teléfono con el Papa? Porque el Papa es un hombre tremendamente sencillo.
El Papa no está, no se sube en pedestales, es un hombre que sigue conservando la misma sencillez que tenía como arzobispo de Buenos Aires o como el padre, como le dicen los argentinos, ¿no? Yo estuve hace poco en Argentina y en Buenos Aires todavía le dice la gente que fue de su parroquia el padre Jorge, ¿no? Lo llaman el padre Jorge. En los barrios pobres de Buenos Aires, cuando venía aquí el padre Jorge, no dicen el Papa Francisco ni el cardenal Bergoglio, sino el padre Jorge. Ese es el Papa Francisco que llama, ahorita llamó a la familia, hace 2 o 3 días atrás, que llamó a la familia del joven que murió ahora en las protestas, en toda esta situación que vive Argentina. Así que el Papa y yo conversamos y entonces pues... ¿Algo sobre Venezuela? Sí, sobre Venezuela, sobre la situación política. Al Papa le preocupa mucho el tema de que nos enfrentemos. Él dice, eso no ayuda a ningún pueblo. Una cosa que piensa el Papa, ajá, y si quitamos el diálogo, después del diálogo, ¿qué queda? Una pregunta que a mí me dejó pensando muchísimo. La muerte. Claro, sí, o sea, si no, una familia que opta por no dialogar, ¿en qué termina? Destruida, rota por dentro. Entonces, él me dijo en esa oportunidad, cuando venga, me avisa cuando estés en Roma. Y sí, le escribí a su secretario privado y pues el Papa tuvo la gentileza y yo tuve el honor de que me respondiera pues muy pronto, al día siguiente, invitándome para que participara en la misa, en su capillita, en la misa que celebra todos los días, su misa privada, en la capilla de Santa Marta, que es una capilla muy sencilla, muy humilde, que prácticamente no tenía casi ni uso cuando él llegó al hotelito de Santa Marta a vivir, y que la convirtió en su catedral. Desde ahí, todos los días tiene una lección, desde ahí hace magisterio el Papa, desde esa capilla. Pero él tiene la costumbre de invitar todos los días a un grupo de sacerdotes de Roma, de los que son de su diócesis. Él es el obispo de Roma y así se ha llamado desde un principio. Yo soy el obispo de Roma, él está consciente de eso. Entonces invita a sacerdotes que vayan y que lleven laicos también, catequistas, gente del pueblo, de los barrios, de la periferia de Roma, que él aprovecha para cada día invitar a un grupo distinto de un sector de la ciudad. Y así es como me encontré allí con 9 sacerdotes romanos de la diócesis de Roma, 3 argentinos que habían sido de la diócesis del Santo Padre cuando era obispo de Buenos Aires, y yo. De ese modo éramos entonces 13 sacerdotes que concelebramos con él aquel 23 de febrero, ¿no? En la misa de las 7 de la mañana. Una pregunta impertinente. ¿Me la contesta o no la contesta? ¿Cómo vio la jerarquía aquí en Venezuela esa reunión suya con el Papa? No sé cómo la vio, porque no he tenido ninguna reacción, ni me he encontrado todavía con ninguno de los obispos como para saber qué piensa o qué dice, ¿no? No tengo ninguna opinión al respecto porque no he conversado con ninguno sobre el tema. Eso sería lo que te puedo decir, ¿no? Para mí, en lo particular, fue un momento de espiritualidad muy profundo. El Papa vive la Eucaristía, le quita un montón de cosas que tal vez le hemos ido colocando, y yo sí podría decir que la misa del Papa Francisco cada mañana en Santa Marta es palabra y silencio y palabra. Comienza con algún sonar de órgano muy sutil, diría, comenzando, y luego es silencio y palabra, ¿no? Él quiere y la homilía. Cuando digo palabra es la homilía, y es la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Pero después la homilía
que no es otra cosa sino el regalo que él hace de lo que ha sido su meditación, su oración, su encuentro con Jesús cada mañana. Porque él ora desde el día antes del Evangelio. Por eso la palabra meditada del Papa tiene un peso tremendo, ¿no? Volvamos a lo cotidiano aquí en Venezuela. ¿Es posible una reformulación de la relación Iglesia Católica, jerarquía de la Iglesia, con el gobierno y con el chavismo? Yo creo que todo eso es posible. ¿Y sabe por qué es posible? Porque hay un sustrato común. Y es que la mayoría de los personeros del gobierno son católicos. Y como lo decíamos ahora, un sector muy importante del chavismo es católico. Luego, lo que hay es que encontrar lo que nos une, no lo que nos divide. Ya los obispos pueden pensar ideológicamente distinto al gobierno y el gobierno distinto a los obispos. Lo importante es que hay algo que es como un interés común y es el pueblo de Dios, la iglesia, pueblo de Dios. Pero padre, si existe una piedra de tranca, que es que la jerarquía no quiere el diálogo, lo repite sistemáticamente, al extremo de llegar a discrepar de la posición del Papa. ¿Cómo avanzar si el único mecanismo es el diálogo? Se puede seguir dialogando, indistintamente de que la jerarquía... Sin un interlocutor. No, yo digo, el gobierno puede dialogar con la oposición si la jerarquía no quiere dialogar, eso ya es una decisión de ellos. Pero sí puede darse el diálogo entre jerarquía, gobierno, oposición, sí puede y debe darse, porque yo diría es un deber que tenemos como cristianos. Además, es un testimonio que tenemos que darle al pueblo. ¿Cómo le vamos a hablar al pueblo de fraternidad, de lucha en común por los problemas comunes que tiene el país? ¿Qué palabra vamos a tener en un momento álgido que viva la patria si no los hemos colocado a la altura del pueblo y al nivel del pueblo? Tú mismo lo decías ahora, que la mayoría de las encuestas coinciden en que el pueblo pide que se siga dialogando y que por la vía del diálogo le resuelvan sus problemas. Porque en definitiva, no sé si viste alguna de las últimas encuestas, creo que fue de la de Interlace, donde la gente ya está pidiendo que el gobierno dialogue con los empresarios. Correcto. Hay más interés en que dialogue con los empresarios a que dialogue con los políticos, porque el pueblo cree que los empresarios le van a resolver su problema de abastecimiento. El pueblo es práctico, no se enfrasca en elucubraciones teóricas y sobre todo en temas ideológicos y todo lo demás. El pueblo sí tiene su ideología, su modo de pensar, pero el pueblo quiere que le resuelvan eso que es lo del día a día, que él necesita. Entonces, yo creo que si la jerarquía de la iglesia y si todos nosotros como católicos, como pastores, porque yo también tengo una responsabilidad pastoral con mis feligreses, si estamos dispuestos, hay que limar aspereza, hay que dejar a un lado las arrogancias, hay que pedir la gracia de la humildad, ser humildes, para reconocer que nos hemos equivocado y aquí estoy para conversar y para construir. Tener la humildad del hijo pródigo, eso es fundamental. Ahora, padre, yo estoy convencido, totalmente convencido, lo he dicho muchas veces y quiero repetirlo frente a una persona como usted, que merece tanto respeto y reconocimiento. Estoy convencido de que si no hay diálogo, va a haber una tragedia en este país. Los sucesos de estos días lo confirman. Creo que sectores de la oposición no quieren el diálogo porque si se entroniza el diálogo, si se recurre al diálogo y empieza a marchar el diálogo, se acaba la posibilidad de derrocar el gobierno, que es una obsesión que tienen algunos sectores en Venezuela.
planteado en esos términos la situación, la conclusión es dramática. Muchos subestiman el diálogo. Lo consideran como algo baladí, que no tiene sentido. Pero los que creemos en la paz, los que creemos en los valores del ser humano, tenemos que afirmar nuestra convicción a favor del diálogo. Entonces, la negativa de un sector del país a lo más elemental, que es sentarse en torno a una mesa y poner allí los problemas para discutirlos, negarse a eso tan elemental, tan sencillo, es algo que da escalofrío. Puede ser muy grave. Yo creo que usted no está exagerando en nada. Por eso me preocupó muchísimo y me sigue preocupando cuando cualquier sector de la población nacional en este momento, en lugar de contribuir al diálogo, lo torpedea, lo bombardea, porque eso nos va a hacer mucho daño a todos. Si eso no se da, además, mira, yo pienso una cosa, José Vicente, si estos sectores de la oposición, porque son sectores, son grupos, no es toda la oposición. Yo conozco gente muy sensata que no está apostando para nada a la violencia y que quiere que aquí se viva en paz. Porque además es lo que más conviene a todos, ¿no? Eso conviene a la empresa, eso conviene para los negocios, eso conviene para todo. A los trabajadores. Para los trabajadores. Claro. Y eso conviene para los políticos. Imagínate lo que ganaría la oposición adoptando una posición sensata de diálogo, de encuentro, sin ceder a sus posiciones, ¿no? Pero dialogando y con esa entereza, con esa seriedad, acercándose a los sectores para conversar. Ganaría muchísimo. Ganaría en credibilidad, ganaría pueblo, porque el pueblo está pidiendo eso. En cambio, optar por lo contrario, por no dialogar, eso afecta mucho a la gente, y la gente no quiere eso. Se lo digo y se lo digo a los que me están viendo en este momento, porque lo siento, porque lo percibo en la población, tanto en la población sencilla, en nuestros sectores populares, como también en la clase media. No queremos eso, porque sabemos a dónde nos puede llevar. Ya mencionábamos algunos casos. Claro. Padre, cierra usted este programa, pues. ¿Tiene alguna cita bíblica? Bueno, yo lo que puedo decirles a los venezolanos y a las venezolanas en este día de resurrección es que el milagro más bello que podría ocurrirnos ahora en Pascua es que nos sentemos a dialogar, que nos demos la mano, que comencemos a apostar todas y todos por la patria, por esta que es de todos, ¿no? Por esta Venezuela que nos pertenece a todos, que la amamos profundamente, y ese sería un modo de decir que la amamos. Recuerden que Jesús fue a traernos vida, y por eso nosotros los cristianos estamos siempre animados por un espíritu de vida, no de muerte. Cuando a Jesús le preguntaron que para qué había venido, estaba hablando él justamente de los pastores, de los buenos y de los malos pastores. Pero solamente voy a tomar el versículo 10 de Juan, ¿no? El capítulo 10, versículo 10 de Juan. Lo voy a leer textualmente porque creo que cerramos muy bien este programa con este versículo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. 3 verbos terribles, ¿no? El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Luego agrega Jesús, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el proyecto de Dios con nosotros. Que seamos felices, que tengamos vida en abundancia. Y vida en abundancia es que tú y yo nos podamos sentar a conversar siendo distintos, pensando distintos, teniendo posiciones políticas distintas, que nos podamos tomar un café juntos y que podamos trabajar juntos por Venezuela. Vida en abundancia es que entre todos nos demos cuenta que hemos optado por el país, por los intereses nacionales,
sin andarnos preguntando si este es de derecha o de izquierda, sino que por encima de todo hay un objetivo común, que es la felicidad del pueblo venezolano. Muchas gracias, Padre. Écheme la bendición. Que Dios te bendiga, José Vicente, y que siga bendiciendo a todo este equipo que te ayuda, que te acompaña ya desde hace rato y que lo hacen también. Muchas gracias. A todas y a todos los que nos siguen, también la bendición. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Gracias, Padre. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. En el Hotel Marriott de República Dominicana se vienen realizando reuniones con cierta periodicidad de personajes opuestos al gobierno venezolano. Se señala que en las reuniones se analizan planes para estimular la desestabilización en el país. Se menciona a un general retirado que se reúne con funcionarios de la CIA, un personaje de la televisión retirado y varios oficiales activos. Actualmente el grupo redacta un manifiesto con los argumentos básicos que justificarían un golpe de Estado en el país. Más de 20 expresidentes y jefes de Estado se dirigieron a la OEA pidiendo la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, lo cual le ha permitido al inefable Almagro maniobrar ese conjunto mafioso de figuras públicas. Confirma esto, una vez más, la conjura que hay contra Venezuela. Revela igualmente desesperación porque no logran cumplir con el encargo del gobierno norteamericano de liquidar el problema venezolano, provocando la caída de Nicolás Maduro, que es el objetivo central mediante la aplicación de la Carta Democrática. Por el contrario, cada día se hace más difícil la aplicación del referido instrumento al país porque los que auspician la medida no cuentan con los votos necesarios y el transcurso del tiempo agudiza contradicciones, al mismo tiempo indica las debilidades orgánicas de la oposición en Venezuela. También cabe señalar que la participación de personajes inmorales que presionan la adopción de la medida entre los expresidentes y jefes de Estado causa malestar, ya que hay lobistas consumados como Felipe González y el costarricense Oscar Arias, guerreristas como Aznar, choros como Alan García, acusado de recibir comisiones de Odebrecht, al igual que Juan Manuel Santos y el propio presidente peruano. Personajes todos acusados de peculado cuando ejercieron funciones públicas y otros tantos delitos. Los integrantes de la lista no soportan la prueba de un detector de mentiras. La oposición, lógicamente, no acepta su debilidad, así como la pérdida del poder de convocatoria. Esto quedó una vez más demostrado el sábado 1 de abril con motivo de la manifestación que la MUC convocó para protestar contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. El testimonio de la reportera del Nacional que cubrió el evento, Maru Morales, lo confirma de la siguiente manera, comillas, a las 11:24 de la mañana de ayer, sábado 1 de abril, se inició la marcha de la Asamblea Ciudadana convocada por la MUD en conjunto con la directiva del Parlamento. 1 millar de personas respondió al llamado realizado la víspera, cierra comillas. 1000 personas movilizadas para protestar por un hecho que la dirección de la oposición consideraba muy grave. Es nada. 1 millar de personas. Se le agotó el poder de calle a la oposición. Cada vez que convoca, asisten menos personas. En la segunda marcha convocada por la oposición el pasado martes 4, la precariedad de la asistencia fue evidente. Grupos armados de la oposición con palos, piedras y botellas arremetieron contra la fuerza pública con la intención de generar noticias, ya que si no hay asistencia masiva, lo que importa son las fotos de violencia que aparezcan en los medios de comunicación internacionales. Cada día que pasa aumentan las diferencias de la jerarquía de la Iglesia Católica venezolana con el Papa Francisco. Mientras su santidad insiste en cuanto a oportunidad tiene
en recomendar el diálogo a los venezolanos y condenar la violencia, los voceros de la Conferencia Episcopal se empeñan en rechazar el diálogo y en catalogar al gobierno venezolano como una dictadura. Los dos cardenales, tanto Urosa como Porras, persisten en sus llamados a desconocer el régimen constitucional imperante en el país y a secundar los planteamientos de la oposición. Me informan del estado Táchira que desde la villa del Rosario de Cúcuta pasan permanentemente camiones pequeños con mercancía de contrabando por las trochas y llegan a San Antonio, a la hacienda La Guadalupe. Luego pasan la mercancía a camiones grandes vía San Cristóbal, que son custodiados por efectivos de la Guardia Nacional. La situación debe ser investigada exhaustivamente por los organismos competentes. ¿Realmente está analizando Lorenzo Mendoza la posibilidad de lanzar su candidatura presidencial? La conjetura circula, cada vez con más intensidad, en los medios políticos, pero hasta ahora el empresario no suelta prenda. La encuestadora International Consulting Service, ICS, en su última entrega trae el siguiente resultado de las preferencias de los consultados sobre los partidos políticos. PSUV, 34,1%, MUD, 10%, Primero Justicia, 5%, Acción Democrática, 3,5%, COPEI, 2,5%, Voluntad Popular, 2%, y una síntesis en base a datos provenientes de varias encuestas, con este resultado. Independientes, 40,2%, Polo Patriótico, 36,5%, Mesa de la Unidad Democrática, 23,3%. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlaces, Confidencial Reporte Ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 15 al 29 de marzo de 2017. Resultados. ¿Cuáles son las expectativas económicas de los venezolanos? ¿Usted diría que su futuro económico, personal y familiar va a depender más de lo que haga el gobierno nacional? ¿O diría que depende más de su propio esfuerzo personal? De lo que haga el gobierno, 31%. De su esfuerzo personal, 67%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Y usted confía o no confía que un gobierno de oposición pudiese resolver los actuales problemas económicos del país? No confía, 61%. Sí confía, 36%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Qué preferiría usted? Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición? Que Maduro resuelva, 55%. Que venga la oposición, 42%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.